Strategic One, Cloud y Visual Studio Code hacen que el mundo cambie completamente para ti. Mira, te voy a explicar en este vídeo cómo he integrado estas tres herramientas, además de Python y además de Java, cómo ha funcionado y cómo me ha permitido desarrollar mis propios indicadores hasta un punto exagerado, cómo me ha permitido además trabajar con ellos dentro de los sistemas y cómo se encarga de hacer que funcionen solos sin prácticamente interacción humana. Lo que te voy a explicar, en esto que te voy a explicar, hay una parte importante, que es la parte del desarrollo de MCPs propios. Estoy viendo que hay gente que publica MCPs como adicionales a lo que trae Strategic One, porque sí que es cierto que es bastante limitado, pero es importante que te lo desarrolles tú para ti, para tu sistema. No que tomes la de otros, que no es que esté mal tomar la de otros, pero con tu propio sistema, el propio desarrollo de tu propio sistema, que te lo hace Cloud, tú lo único que tienes que hacer es decirle cuál es el original que trae Strategic One y decir que te lo adapte a tu sistema. Tu sistema va a trabajar, a la hora de adaptártelo, va a trabajar sobre tu propia instalación, sobre tu propio sistema, y también le puedes indicar que trabaje sobre los parámetros de configuración, algunos de los parámetros de configuración que tiene tu propio sistema de Strategic One, con lo cual puede también trabajar sobre la parte de potencia y optimización de ciertos ámbitos de potencia, ¿vale? No todo, no es que vaya a manejar todo, pero sí que hay algunas variables que puede trabajar con ellas, con lo cual es importante y relevante porque así lo tendrás una inteligencia artificial adaptada directamente a tu Strategic One. 1.4 viene la opción de conectarse con el MCP Server. Entonces, el tema es, aquí he visto que hay mucha gente generando versiones del MCP. Personalmente creo que no es lo mejor. Y te voy a explicar por qué. Creo que lo mejor es, si quieres trabajar de una forma muy personalizada con tu Strategic One, o sea, sacarle de verdad el jugo de todo, versiones estándar de terceros. Se trata de que tome Strategic One toda la fuerza de tu propia versión, incluido también componentes o información de tu máquina, ¿vale? Entonces, para eso es importante que yo, por ejemplo, lo que haría sería directamente, lo que hago directamente es que copio esta parte de aquí, tal cual, y me la llevo, es decir, copia esto así, tal cual, y te lo lleva directamente a un IDE, ¿vale? Con el que estés trabajando. Te recomiendo trabajar directamente con el IDE, no con directamente Cloud o similar, y ahora te explicaré por qué, ¿vale? Es decir, coges esta pantallita y te la llevas y la pegas directamente en el IDE. Yo trabajo con Visual Studio Code, como ves aquí. Entonces, Visual Studio Code nos permite trabajar de muchas formas interesantes. Una de ellas es que cuando le metes directamente la pantalla, automáticamente le empieza a leerlo todo, lee lo que es la imagen esta y empieza a investigar dentro. Yo lo que le he pedido, una vez que ya empezó a investigar y está desarrollando todo, le he pedido que me analice toda la instalación que tengo y que me haga un MCP extendido intentando mejorar al máximo o utilizar la máxima potencialidad y la máxima utilidades que Strategic One me permite. Entonces él empieza a trabajar y entonces empieza directamente a meterse en con los diferentes parámetros, diferentes opciones, y empieza a trabajar de una forma absolutamente espectacular, ¿no? Es decir, hay un momento determinado en el que el propio IDE toma el control prácticamente total de la gestión completa de Strategic One. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre? Hay un momento determinado también que yo le voy pidiendo, bueno, aquí una cosa importante, y ahí este IDE lo que te permite también es instalar una extensión que él te recomienda directamente cuando tú ya estás trabajando con Strategic One. Él te recomienda una versión de Java. Es decir, sabes que Strategic One está desarrollado en Java. En este caso, igual que me parecería igual si fuese Python o otro tipo de tema, pero en este caso, como es Java Strategic One, lo que hace es que te instala una extensión en Java que te permite tener control completo del propio Strategic One también, ¿vale? Es decir, te lo adapta mucho. Entonces, una vez que ya lo tienes todo adaptado, empieza a tener un control completo. Entonces, en un momento determinado, yo, por ejemplo, le estoy diciendo que después de meterle muchos parámetros de una estrategia muy compleja, es decir, muy compleja, que no es tan compleja desde el punto de vista
de mercado, pero sí que tiene su complejidad a la hora de traducirla a la parte técnica. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en vez de llevármelo como una parte de Signal directamente aquí, a la parte de... En vez de llevármelo aquí como un Signal, es decir, darme aquí las señales de entrada, salida para mirar, directamente me está desarrollando un indicador para que yo lo utilice dentro de indicado directamente en Java, para que yo lo utilice dentro de mi propio Strategy One, llamándole incluso desde el área de bloques, ¿vale? O sea, es decir, entonces aquí, en este caso, sabes que a mí me gusta mucho lo que es el CRT. En este indicador te lo desarrolla muy bien, hasta un punto muy exagerado, y entonces él empieza incluso ya a hacer pruebas con el builder. Es decir, todo esto lo hace sin... Vamos, de hecho me enteré después de que lo hubiera hecho. Con el builder directamente, él entra aquí, identifica qué engine tienes, qué símbolo tienes y qué temporalidad tienes, y sobre eso él desarrolla lo que él llama basura, ¿vale? Basura técnica, ¿vale? O sea, porque lo que está haciendo es probando que de verdad el indicador existe, no está sacándole el jugo realmente a la estrategia. Pero bueno, ves aquí un poco el resultado de las estrategias que ha ido generando en base a esa prueba, a ese testeo. Te digo que hasta aquí es un poco esa basura. Entonces yo ahora le voy a decir, por ejemplo, que me lo cambie a... Me voy a ir a este de aquí y le voy a decir, por ejemplo, en un momento que te dice, bueno, vale, vamos a ver qué tipo de prueba quieres que hagamos. Un test CRT limpio, más exportación, tal, recomendado. Limpio las 39 de prueba, que eran las que estaban antes. Configuro el builder para usar el CRT, o le doy rápida. Dale rápida, vamos a mezclar ahí todas. A ver qué... Limpia el builder, no, déjalas, ya lo limpio yo. Perfecto, pues lo haces así, le subes y a esperar a que las ejecute. Ahí empieza a ejecutar los tokens. Vale, está ya ejecutando todos los textos con el arranque bien. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. Y efectivamente ha arrancado el builder. Yo no he tocado nada. Y pues lo está probando. Está probando a ver ya con esta configuración, que es lo que le hemos puesto aquí. A ver qué saca. Veremos ahora después os comparto a ver qué es lo que saca. Pues veis, entonces ahora ya empieza a sacar aquí algunas. Esta parte de aquí. Sacará unas cuantas de prueba, aquí está sacando alguna más, de A4, etc. Pues he sacado 4, pues esas. Bueno, pues como veas, para que veas cómo, o sea, la potencia que tiene todo esto, ¿no? Ya he terminado de hacer la prueba. Cada vez que hace la prueba hace 4 o 5, yo es que he hecho varias pruebas antes en el libra dólar, por eso hay varias. Pero bueno, él va haciendo y va trabajando con el snippet, que es el que ha desarrollado. O sea, él está trabajando con esto de aquí. Ninguna señal de trading ni nada, ¿no? O sea, es decir, lo hace directamente para probarlo, pero nosotros ahora podríamos llegar aquí y en la State Signal podríamos sacar el CRT y saldría ya directamente señales tanto de CRT como de señales que son las que ha desarrollado en los snippets para que tú incorpores en tus estrategias. O sea, es decir, esto, como ves, la situación en la que llega o el enfoque que llega, pues es cada vez mejor, ¿no? Esto solamente lo puedes hacer así, porque si lo intentas hacer de otra forma va a ser muy difícil que consiga el cálculo. Y bueno, después iré sacando más vídeos con cosas y demás que estoy trabajando, pero hago una última reflexión. La reflexión que te voy a hacer es la siguiente. Con Strategy One se abre una ventana de oportunidad importantísima respecto de sistemas de cálculo. Y te explico por qué. ¿Has visto cómo funciona el unirlo con Cloud a través de Visual Studio Code y demás? Bueno, esto nos permite, bueno, nos obliga por un lado a que esa extensión de Java esté constantemente actualizada porque necesita esa actualización por problemas críticos que pueda desarrollar. Pero fíjate, lo que es en sí Java está más desarrollado, tiene mejor impacto en lo que se denominan sistemas críticos. Y otros sistemas como Python, por ejemplo, te permiten jugar mucho mejor con optimizaciones y demás. En nuestro caso, con Strategy One, y programando de esta forma cuando ya tienes hecho el desarrollo, te permite de una forma muy clave poder desarrollar tus propios snippets o tus propios indicadores con una capacidad de cálculo brutal. En cálculo, netamente en cálculo, Java gana a Python, o sea, es mejor que Python.
cuando hablas netamente de cálculo. Pero además, a través del Visual Studio Code, te permite integrarte con Python para optimizar cosas que ya has desarrollado previamente en Java, ¿vale? Es decir, las posibilidades son impactantes. Y luego, posteriormente, lo más importante es la capacidad de cálculo que tiene Strategic One y los resultados que da, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que si tienes solamente Python o tu desarrollo está basado solamente en Python, vas a tener unos desarrollos brutales. Pero cuando vayas a desarrollarlo en Strategic One, o sea, si utilizas Strategic One me refiero, o algún sistema basado en Java, te va a permitir conseguir unos cálculos mucho mejores. Es decir, con lo cual esto, al final, ¿qué es lo que nos dice? Que los dos sistemas, si utilizas uno, utilizas otro, vas a tener, si lo haces bien, lógicamente, las estrategias y demás, vas a tener buenos resultados. Pero si además utilizas los dos y los haces sinérgicos, probablemente los resultados ni te los imaginas. Entonces, yo creo que esto es súper importante. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo hay una especie de filosofía, especialmente por las escuelas, más que otra cosa, ¿no? O desarrollo en Python, o desarrollo en Strategic One, o desarrollo en otro tipo de sistemas y tal. Yo creo que con la inteligencia artificial, el trabajo previo que hay en los años anteriores a nivel de desarrollo de sistemas en general, creo que se va a potenciar porque la inteligencia artificial permite sumarlos, o sea, añadirlos, ver dónde puedes trabajar conjuntamente con todos y para qué puedes utilizar cada uno de forma más eficiente. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que creo? Que ahora mismo la beta se abre ahí. El que no esté en esa línea tiene un problemón de cojones, porque se va a quedar, bueno, en más de lo mismo. Que no digo que esté mal, no digo que esté mal, ojo, por supuesto no digo que estre mal, pero porque luego cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Pero creo que a nivel, desde el punto de vista de sistemas, para el tema de desarrollo de training algorítmico, desde luego con este tipo de sistemas te aseguro que muchos fondos quant no tienen nada que hacer a nivel de creación de estrategias con lo que puedes hacer tú con este tipo de sinergias. Así que bueno, ahí dejo la reflexión y bueno, pues a ver por dónde salimos con todo esto. Venga, un abrazo.